diseño institucional particular tenga éxito. Uno de ellos es que fue una de las secretarías participantes de todas estas cerca de 16 entre secretarías y dependencias, la que fue encargada de ser la coordinadora, ¿no?, de este esfuerzo. Entonces esto plantea la duda sobre la posibilidad de apropiación también de las otras dependencias de esta estrategia, ¿no?, porque bien sabemos de las dificultades para la coordinación interinstitucional. Entonces plantea la duda si sería necesario, por ejemplo, un organismo coordinador más amplio de una estrategia, digamos, de amplio alcance, ¿no? También la duplicidad de instancias, porque se crearon, como decía, consejos, comisiones intersecretariales a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, se han firmado acuerdos, ¿no?, entre el gobierno de la República con los distintos estados y municipios, etcétera. Se creó un Consejo Nacional para la Cruzada contra el Hambre, se creó un comité de expertos para asesorar a la Cruzada contra el Hambre. Y muchos de los esfuerzos han recaído ahí, pero sí llaman la atención, digamos, sobre la existencia ya de otras instancias que servían también, digamos, en este sentido, ¿no?, como el Consejo Nacional de Desarrollo Social, etcétera, ¿no? Entonces es un aspecto que vale la pena considerar, y evidentemente el funcionamiento real, ¿no?, que tengan estas instancias. Ahora, otra de las recomendaciones es que la estrategia pues sea efectivamente integral, que incida en las diversas dimensiones, que tenga acciones de corto, mediano y largo plazo, que tenga programas con distintos instrumentos, ¿no?, aquellos que son dirigidos a atender una cuestión muy inmediata, por ejemplo, entre personas que padecen hambre, desnutrición, pero también acciones de mayor plazo, de generación de empleo, de proyectos productivos, etcétera. Y también que conjunte las acciones de distintos sectores, tanto sociales como económicos. En ese sentido, también vemos que hay un avance en la integración de programas de distintos sectores y hay una amplia gama de instrumentos de intervención. Son cerca de 55 programas y distintos componentes con instrumentos bastante variados, ¿no? Pero sin duda un aspecto a considerar ahí es que, bueno, son programas que eran programas preexistentes, para muchos de los cuales pues ya existían evaluaciones, muchas de las cuales señalan aspectos positivos y negativos que es necesario retomar, ¿no? ¿Cuál ha sido la efectividad de estos programas? Los problemas que conocemos históricamente de coordinación entre las secretarías, y también el peso real que tienen estos programas dentro de la estrategia, ¿no? No es simplemente su inclusión formal, digamos, que se alineen o que se diga que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre, sino además que puedan llegar efectivamente a la población objetivo, que tengan suficiente cobertura, presupuesto, etcétera, ¿no? Un aspecto de diseño que queremos señalar es que efectivamente los objetivos de la cruzada, que ya señalaba Ileana y no me voy a detener, sí guardan una relación con las dimensiones de seguridad alimentaria, ¿no? Y en un análisis que hacíamos también guardan relación con las dimensiones, por ejemplo, del reto hambre cero de la FAO, que de alguna manera condensa también parte de estas dimensiones, ¿no? Sin embargo, también vemos algunos aspectos, algunos vacíos para construir una estrategia integral, ¿no?, que era parte de la pregunta que nos hacíamos. Uno es la dimensión de estabilidad que tenemos aquí en el punto 4, que como vemos no está referido a ninguno de los objetivos de la cruzada. O sea, hay un vacío importante y no es un asunto menor, por ejemplo, ahora con la volatilidad de los precios de los alimentos, los desastres naturales, etcétera. Otro aspecto que vale la pena señalar, en cuanto a los objetivos, es el objetivo 6, que se incluye explícitamente en la cruzada de promover la participación comunitaria, ¿no? Si bien consideramos que es un aspecto muy relevante, probablemente su lugar es como una estrategia transversal, ¿no? No necesariamente como un objetivo que tenga una congruencia directa con las dimensiones de seguridad alimentaria, ¿no? Si bien es algo muy relevante, igual que otros ejes transversales que se consideraron de género, etcétera, ¿no? Y un tercer aspecto es la acotación que se hace desde el objetivo 1 de cero hambre entre una población muy específica, que es la población en pobreza multidimensional extrema y con carencia de acceso a la alimentación, que se le ha llamado pobreza extrema alimentaria, pero llama la atención pues que la acotación de la población aparece entre los mismos objetivos, ya desde inicio pues en los propios objetivos.
Otro aspecto de diseño que nos gustaría poner también aquí sobre la mesa es el cómo se acotó a esta población objetivo y cuál es el problema que se busca atender, ¿no? Como decíamos, efectivamente se parte de un marco teórico del derecho a la alimentación y ponemos ahí una cita del decreto que dice que ningún mexicano padezca hambre, ¿no? Pero posteriormente se acota a la población en pobreza extrema alimentaria. Entonces, nosotros vemos que con las cifras que presentamos, la carencia alimentaria, de acuerdo a Coneval, es de 27.4 millones y el foco de atención de la cruzada es únicamente de 7.01 millones. Y digo únicamente no porque sea un universo pequeño, sino porque sin duda, digamos, si nos planteamos atender la inseguridad alimentaria, tendríamos al menos que hacer un reconocimiento de la existencia de una problemática mayor. Y esto se relaciona en gran medida con que el problema se definió en términos de la erradicación del hambre, pero el hambre se definió como la situación en que se enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria. O sea, hay una definición operativa, ¿no? del hambre, que ya incluye a la propia población objetivo. Y parte del problema también, como decía, es que no se plantea una estrategia gradual, ¿no? de cobertura hacia el resto de la población, ¿no? Podríamos pensar en que se puede priorizar e iniciar por ahí, pero reconociendo, digamos, toda aquella población que no ejerce su derecho a la alimentación. Otro problema de diseño también es que es una intervención que cuando uno revisa los instrumentos de diseño, que tampoco vamos a entrar mucho en el detalle, pero por ejemplo la matriz de marco lógico, que es el principal instrumento de planeación, vemos que es una estrategia que básicamente tiene los componentes de una medición de pobreza multidimensional. Y el enfoque de seguridad alimentaria con sus distintas dimensiones queda diluido en el diseño de la cruzada. Ahora, habría que reconocer también que se han hecho algunos esfuerzos por mejorar la congruencia, ¿no? de estos instrumentos con el enfoque de seguridad alimentaria. Sin embargo, persiste todavía una mayor atención a aquellas carencias sociales que definen la pobreza. Y aquí nuevamente es muy importante decir, bueno, que sin duda es un tema muy importante, ¿no? dado los altos niveles de pobreza en México. Sin embargo, pues hay que considerar cuál era el objetivo pues, original, ¿no? en términos mucho más amplios. Entonces, los indicadores, por ejemplo, de la matriz de marco lógico tienen un mayor peso, digamos, aquellos que tienen indicadores relacionados con las dimensiones de pobreza. Y, por ejemplo, algunos otros indicadores de otras dimensiones son indicadores bastante más débiles. Por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de la merma y desperdicio de alimentos, el indicador se refiere a las donaciones a los bancos de alimentos. Y este es el indicador con que se va a medir el impacto, ¿no? de la cruzada, no únicamente sus resultados. Entonces, sin duda, son aspectos, dimensiones que es necesario fortalecer. Y también se priorizan intervenciones pues, que tienen incidencia directa con los indicadores de la pobreza, que son los que se definieron como relevantes para evaluar a la estrategia, ¿no? En cuanto al modelo de intervención, ya un poco hablando de la parte de instrumentación, aquí nos enfocaríamos únicamente en algunos aspectos relacionados con los programas, ¿no? Que decimos que es un aspecto muy relevante porque se retoman los programas preexistentes, ¿no? Y en gran medida pues de ellos depende el posible éxito de la estrategia. Entonces, algunos puntos a señalar, bueno, es que en un principio no hubo un adecuado diagnóstico que justificara qué programas de todos los existentes en el país son los que se integrarían a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ya ha habido una redefinición de estos programas. Ha habido un esfuerzo sin duda de vincularlo más, ¿no? Pero revela una falta de un diagnóstico adecuado inicial de una estrategia de esta magnitud, ¿no? Que uno esperaría en una estrategia de esta magnitud. También con respecto al segundo punto es que también hay algunos, como mencionaba ya, algunas dimensiones que están más desatendidas, ¿no? Y que sin duda habría necesidad de reforzar para crear una estrategia mucho más integral, ¿no? Donde las 4 dimensiones tienen una relevancia similar. Ahora, con respecto a lo que decía de los programas preexistentes, pues hay que considerar que tienen una cierta capacidad, recursos específicos, como decíamos, no tienen un presupuesto propio, etcétera. O sea, hay que ver qué tanto se puede hacer con eso, y yo creo que parte también
de la labor de la Cruzada Nacional contra el Hambre es incentivar pues un análisis de qué tanto pueden los programas incidir en tal cual están planteados. Como decía, las evaluaciones presentan evidencia al respecto de puntos críticos. Nosotros allá en la ponencia que presentamos mencionábamos algunos casos de algunos programas, ¿no? de qué dicen sus evaluaciones, puntos positivos y negativos. Se han hecho esfuerzos como cambios en las reglas de operación, donde se incluyó un párrafo transversal de priorización a la población objetivo de la cruzada, pero bueno, nos preguntamos la importancia real que pueden tener estos cambios. Y también, a pesar de que se plantea como una estrategia entre los 3 niveles de gobierno, se observa todavía que predominan las acciones federales, si bien se han hecho esfuerzos a nivel estatal y municipal, sobre todo a través de matrices de inversión. En cuanto a la evaluación, simplemente decir que creemos entonces que es necesario que el enfoque de seguridad alimentaria esté presente en su diseño, en su instrumentación, pero también en su evaluación, ¿no? Porque es muy importante qué indicadores estamos eligiendo para saber si la estrategia va a ser adecuada o no. Y como veíamos, los indicadores no reflejan cabalmente las dimensiones de seguridad alimentaria, sino más bien hay un cierto incentivo a privilegiar aquellas acciones que inciden directamente en los indicadores. Entonces, para hacer una evaluación adecuada será muy importante tener acceso a información confiable y sistematizada para poder evaluar tanto los resultados como posteriormente el impacto, en particular el instrumento que ellos se plantean, que es un tablero de control que va a depender de la Presidencia de la República. Y también garantizar la evaluación, la continuidad de la evaluación de todo este programa que se ha planteado con EVAL y que efectivamente se retome para la mejora de la propia estrategia, ¿no? Y un aspecto que nos parece también muy relevante es la transparencia, porque nos parece que hay poca información hacia afuera, hacia la población, de qué es la cruzada y qué está haciendo, ¿no? Entonces creemos que es muy importante avanzar en la transparencia y en la rendición de cuentas. Ya le dejaría a Iliana rápidamente 5 minutos para reflexiones finales. O 3 minutos. Dos. Solamente nos gustaría como dejar, como enfatizar algunos puntos de los que hemos señalado. En primer lugar, como hemos tratado de argumentar a lo largo de toda la presentación, pensamos que el enfoque de seguridad alimentaria es un enfoque adecuado para sustentar tanto el diseño como la instrumentación y la evaluación de una estrategia como la cruzada. También que la inseguridad alimentaria en el país, si bien tiene una relación clara con la pobreza, va más allá de la población en condiciones de pobreza y constituye una expresión de la desigualdad social del país. Pensamos que es necesario en el país, dada la situación de inseguridad alimentaria, una estrategia más amplia que lo que constituye la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que esta estrategia debería de reconocer el conjunto de la población que no tiene garantizado el ejercicio de su derecho a la alimentación y no solamente un subconjunto reducido como es el caso de la población objetivo de la cruzada. Nos parece muy importante que se pueda establecer el vínculo entre esta estrategia con la política económica y comercial y con una política que esté dirigida a resolver la problemática del campo. Nos parece que estos aspectos no están retomados ni claramente enfatizados dentro de la cruzada. Y para terminar, pensamos que la cruzada a lo largo de esta evolución, desde que se inició, ha ido moderando el discurso que inicialmente tenía y que estaba armado en torno al derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria, y se ha ido acotando más hacia una definición de una política o una estrategia de combate a la pobreza. Y pensamos que si bien la cruzada tiene algunos elementos que sí son importantes y se podrían vincular con una estrategia de seguridad alimentaria, para poder como lograr ese potencial tendrían que reconsiderar algunas cosas. En principio, valorar desde el enfoque de la seguridad alimentaria los instrumentos de política pública que se tienen y poder a partir de ese enfoque decidir cuáles son esos instrumentos que deben incorporarse a la estrategia y dónde están, y si es que hay vacíos en términos del tipo de política que se debería de implementar y con qué instrumentos o intervenciones se deberían de llenar esos vacíos. Por otro lado,
reforzar la articulación y la concurrencia del conjunto de programas que se decida integrar a la cruzada, tanto en el espacio territorial, pero también en su incidencia sobre la población objetivo. Lo que vemos es hay un conjunto amplio de programas, pero que tienen coberturas muy distintas, poblaciones objetivo, distintas reglas de operación diferentes que hacen muy difícil que puedan actuar de manera simultánea sobre el conjunto de la población que se requiere atender, y eso hace difícil que la problemática se pueda resolver de forma integral. Pensamos que también es muy importante enfatizar que se deben retomar los resultados de las evaluaciones para fortalecer la cruzada y también revisar el diseño institucional que se tiene para poder asegurar una coordinación interinstitucional e intragubernamental efectiva. Y finalmente, como ya decía Sara, retomar este enfoque también dentro de la evaluación para que con base en esos resultados de evaluación, que pensamos que serían mucho más enriquecedores vistos desde este enfoque, se pudiera fortalecer el diseño de esta estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, y sin resumen ni nada de su ponencia, que no lo requiere, está muy clara. Le voy a pedir a uno de los más destacados analistas en los temas del desarrollo rural de América Latina y el Caribe, Alexander Shechtman, que nos haga sus comentarios en 15 minutos. Alejandro es muy conocido entre nosotros y actualmente es investigador principal del REMICIP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Y durante su trayectoria como investigador, profesor, consultor, ha trabajado los temas de la economía campesina, la agricultura de contrato, la seguridad alimentaria y en general el desarrollo rural y el desarrollo rural territorial en América Latina y el Caribe. Lo ha hecho desde la CEPAL, desde la FAO, el FIDA, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y en general desde todas las instituciones que tienen relación con el gran tema transversal del desarrollo rural en nuestros países. Es un honor tenerlo en este diálogo y adelante con su comentario. Muchísimas gracias. Los preámbulos son siempre tan generosos que después, digamos, terminan por frustrar los resultados, digamos, que entienden estar a la altura de todo lo que se ha señalado. Pero la verdad voy a separar, digamos, mis comentarios en dos partes. Una primera que yo la llamaría una especie de intento medio nostálgico de rescatar algunas cosas del pasado que veo que son relevantes en términos de contenidos y experiencia, al propio contenido de este documento, pero sobre todo al destino que un documento de la calidad del que han preparado las investigadoras debería tener en la propia evolución de la cruzada. El primer elemento nostálgico es haber trabajado bajo la cabeza de Casio Luiselli en el programa llamado Sistema Alimentario Mexicano en el periodo López Portillo. Y lo menciono por un solo hecho, no solo por el hecho de que después, cuanto a Secretaría quería presupuesto, argumentaba que su presupuesto era parte del sistema alimentario mexicano, aunque se tratara de las medidas más descabelladas que uno pudiera imaginar, inflando un presupuesto hasta convertirlo en una cosa desproporcionada, sino al riesgo de tener un proyecto que esté encabezado por el presidente y que el presidente haga de ese proyecto un proyecto muy central de su administración. Es un riesgo que ocurrió, digamos, en Lula, cuando junto con Graciano da Silva fue convencido de que había lanzar Fome Cero. Y efectivamente Fome Cero es una consigna extraordinariamente atractiva, muy importante, pero quien era la cabeza de Fome Cero terminó siendo ascendido a director general primero a director de la oficina de FAO en América Latina y después a director general, etcétera, etcétera, porque el programa como tal no logró tener los efectos y el impacto que su diseño original tenía.
pero aparecía como un programa de privilegio. Ese tiene los riesgos entonces que muchas de las adscripciones que empiece a tener este programa no tengan que ver efectivamente con ser funcionales a las tareas que de hecho el programa tiene que derivarse. En segundo lugar, segundo nostálgico, es que a raíz del SAM y después de la FAO me tocó hacer un trabajo que culminó en un libro que se llama Economía Política de los Sistemas y de la Seguridad Alimentaria en América Latina, de la cual simplemente se abría un abanico de lo que hay que conseguir antes de que la FAO redefiniera lo que era seguridad alimentaria. Recordemos que la preocupación nace primero con la crisis petrolera de los 70, de mediados de los 70, que a corto andar lo que hay es una sobreproducción de alimentos, y descubre entonces que los problemas no son de disponibilidad, porque hay abundancia en el mercado, sino más bien de acceso. Y efectivamente, digamos, en el trabajo que hicimos primero para la FAO y que después editamos por la FAO como un libro, lo que distinguimos son por lo menos 5 o 6 condiciones, que son suficiencia, tal como está recogido acá, pero definido de una manera muy precisa, es decir, es suficiente, una oferta es suficiente. Perdón, y lo estoy repitiendo porque creo que su transformación en objetivos territoriales de seguridad alimentaria puede ser de gran utilidad. Suficiencia, pero entendida no con que haya suficiente para la demanda efectiva, sino también para aquella que no puede ser expresada como demanda por quienes carecen de ingresos para hacer, digamos, de esos ingresos una expresión de demanda. Por lo tanto, tiene que superar en general la demanda efectiva en la medida que haya pobreza y haya hambre. En segundo lugar, el tema de la estabilidad. Esa es simplemente la probabilidad que la oferta de un año no caiga más allá de determinados rangos y por lo tanto es un tema de política, de acumulación, de saldos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, que no está incluido acá y que en general suele no incluirse, es autonomía. La autonomía es simplemente, aun cuando es muy rescatada ahora por posiciones más radicales, digamos, en torno al tema alimentario. Autonomía simplemente es la capacidad de no depender de terceros para satisfacer las condiciones de suficiencia y estabilidad. Y el cuánto depender es una decisión política. Y digo es una decisión política porque Japón decidió no depender del arroz y no dejaba ni siquiera traer un grano de arroz, digamos, a las exposiciones agrícolas simplemente porque arroz no se importa. Ahora, que eso signifique pagar el arroz 500 veces más de lo que vale, bueno, es una decisión política. Pero es importante el tema de autonomía, sobre todo cuando vemos que en cada una de las crisis, en la de los precios, por ejemplo, países exportadores con los que uno cuenta como fuente de importación, cuando la producción no es suficiente, aparecen restringiendo sus exportaciones. Por lo tanto, el tema de autonomía es cuán seguros estamos nosotros de los mercados externos como complementos de aquello que no somos capaces de producir. En cuarto lugar, sustentabilidad, es decir, obvio decir que nuestro logro de suficiencia, autonomía y estabilidad no se haga con cargo a esos mismos objetivos de las generaciones que vienen. Y finalmente, inocuidad, es decir, que la calidad de los alimentos, digamos, sean alimentos saludables, o sea, no tengan, digamos, el tipo de problemas que suelen generar, etc. Y los repito aquí, a pesar de que ellos están muy bien planteados, digamos, en la ponencia que estamos comentando, porque creo que se pueden rescatar ahora para lo que quiero mencionar enseguida. Y es que no vi en la presentación, o más bien estaba como entraba a veces medio de contrabando y no era asumido el tema de abordar seguridad alimentaria como una estrategia territorial. Hoy día hablaron de las desigualdades territoriales, y las hay. El trabajo de RIMISP en México, por ejemplo, con el Colegio de México, muestra que en un lapso de 10 años, comunas, digamos, mide para cada una de las comunas, 2.000 y tantas comunas, qué ha pasado en ese lapso con el crecimiento, con el Producto Interno, qué ha pasado con la caída de la pobreza y qué ha pasado con la estabilidad, con el Gini. Y muestra, digamos, que a pesar de que el país aparece creciendo, bueno, ese crecimiento es de menos del 10% de sus comunas o de sus territorios. Entonces, el tema, digamos, de la desigualdad territorial no es un tema irrelevante, y es particularmente significativo porque define dos cosas: la ausencia de seguridad alimentaria y además un espacio de abordaje en el cual hay elementos potenciales del propio territorio que pueden permitir compensar algunos de los
5 o 6 problemas que he mencionado que habría que considerar. ¿Y qué consiste, digamos, el planteamiento de RIMIP como desarrollo territorial? Que diría que se anticipó incluso al llamado nuevo paradigma rural de los europeos. Y dice, mire, es simplemente el desarrollo inclusivo de un espacio rural con identidad y con un proyecto de desarrollo concertado ampliamente. Es decir, es, digamos, un concepto teórico que apunta hacia dinámicas, digamos, de concertación en espacios determinados, que pueden o no ser los espacios definidos, digamos, políticamente, las divisiones políticas del territorio, pero a ese nivel conceptual para la cosa operativa no es suficiente. Entonces, para el caso de los países de América Latina, 17 de más de 12, en los que se hizo el trabajo que menciono para México sobre esta dinámica en el tiempo, bueno, se ha construido, dos autores han construido en un libro que está al acceso, lo que llaman territorios funcionales. Son espacios en que una o más comunas muestran un grado de integración en términos de movimientos laborales, de idas y vueltas y todo lo demás, que justifican considerarlas como un espacio de política pública si asumimos, digamos, la política de desarrollo territorial. Y en ese sentido creo que una política de seguridad alimentaria, sin lugar a dudas, digamos, tendría que tomar esos como espacios, porque hay problemas a esa escala que permiten salidas que no permitirían a nivel de las comunas consideradas aisladamente y que, sin embargo, por la propia naturaleza y dinámica